Ya jóvenes, estamos empezando a grabar. Con la pantalla vamos a empezar con rocas, ¿ya? Y ahí están las rocas. A ver, más o menos, ¿ustedes qué entienden por rocas? ¿O qué les han enseñado en rocas, en geología? Cualquiera de ustedes, cualquiera. ¿Qué son las rocas? Ujú. A ver, digan jóvenes. Vamos presentando. Participen. ¿Mm? A ver, una roca es el material sólido, ¿no? Que no se destruye tan fácilmente, que tiene una resistencia mecánica, ¿no? Que abunda en la corteza terrestre, pues, ¿no? La, ustedes saben que la estructura de la Tierra está pues por capas, ¿no? Y una de las capas, la capa superficial de la Tierra, se llama corteza terrestre. Esa corteza terrestre básicamente está formada por rocas, ¿no? Es un material sólido. Entonces, si ustedes escarban un poco, ¿no? Van a encontrar rocas, ¿no? Y esa roca está flotando, vamos a decir, en otra capa, ¿no? En una capa de, de magma, ¿no? Entonces, las placas tectónicas, o sea, se supone que esta corteza terrestre está hecha de placas, ¿no? Bien. Y esas placas están flotando en, en algo como si fuera un fluido, en otra capa que está más abajo, ¿no? Pero si nosotros simplemente observamos eh, si nosotros eh, si nosotros observamos superficialmente, ¿no? Si nosotros observamos superficialmente la Tierra, vamos a encontrar de que en la parte superior, ¿no? En la parte superior, básicamente hay suelo, ¿no? Al contrario de las rocas, el suelo se disgrega fácilmente, ¿no? O sea, con un pequeño esfuerzo, el suelo está un poco compacto, nosotros con un pequeño esfuerzo lo podemos disgregar, ¿no? En cambio, la roca no se disgrega fácilmente. Esa es la diferencia entre suelo y roca. Entonces, nosotros generalmente, ustedes cuando son estudiantes, ¿no? Ahora que son estudiantes, yo también he pasado por esto. A veces no me podía explicar muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo hacen los túneles, ¿no? Como esas máquinas tuneladoras hacen túneles ¿no? Debajo de nosotros. Si cuando nosotros aparentemente vemos que es suelo, ¿no? Y en nuestra carrera nos enseñan, ¿no? Varios cursos sobre mecánica de suelos, ¿no? ¿Cómo podrían las tuneladoras hacer pues túneles, vamos a decir, por un suelo, ¿no? Si es un material que se disgrega, ¿no? Que se esparce fácilmente. ¿Por qué creen ustedes? ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué? Porque la corteza terrestre, ¿no? Básicamente está formada por roca. O sea, si nosotros excavamos lo suficientemente, o sea, acá en la parte superior, en la pátina más externa de la corteza terrestre, podemos encontrar suelo. Muy bien, ese material es suelto, no ofrece mucha resistencia, su resistencia es bien baja, su resistencia mecánica a los esfuerzos, ¿no? Eh, pero si nosotros excavamos más, en algún momento vamos a encontrar roca, ¿entiendes? Entonces la roca como un material sólido, sí, pues podemos perforarlo, ¿no? ¿Entiendes? Podemos perforarlo, etcétera, etcétera. Entonces ahí no habría ningún problema, ¿no? Ahí no habría ningún problema. Estamos presentando y sí se está grabando, ¿no? Ya, muy bien. Ya. Entonces, como les decía, en la roca, como es un material sólido y soporta por sí mismo, soporta esfuerzos como roca,
podemos perforar con las tuneladoras y hacer los túneles. Es por eso que en Lima, por ejemplo, están haciendo el metro, ¿no? Y el metro consiste por debajo, pues, ¿no? Por debajo de la ciudad. Pero como ven, por fuera, o sea, en la superficie, hay arena, pues, ¿no? Todo es un arenal. No podríamos hacer túneles en la arena, pues, ¿no? Porque básicamente colapsaría de inmediato. Lo que pasa es que debajo de esa arena hay roca. Además, en cualquier parte donde ustedes excaven, por más que el suelo puede tener de repente una profundidad de 20, 30 metros, de repente es un suelo bien profundo, ¿no? Pero debajo de ese suelo va a haber roca, ¿no? Va a haber roca. Entonces es por eso que se puede hacer túneles y también es por eso que se puede hacer represas, ¿no? ¿Entiendes? Cuando hacemos las represas, lo único que hacemos es poner una cortina, ¿no? Una cortina en algún lugar y bueno, el agua ya se va llenando, ¿no? Pero si fuera suelo ese material que está debajo de esa cortina, entonces el agua filtraría, ¿no? Y no se podría nunca llenar. Lo que pasa es que abajo hay roca, ¿entiendes? O sea, lo que, toda la corteza terrestre está lleno de roca. Solo que por el intemperismo, o sea, los cambios climáticos, o sea, no me refiero al cambio climático que nos quieren vender, no me refiero a los cambios de temperatura, entre frío, calor, el viento, el agua, etcétera, etcétera, hace que la roca que está en la parte superficial se meteorice, ¿no? O sea, se convierta en suelo, se disgregue, se parta, etcétera, y así dan origen a los suelos, ¿entienden? Pero entiendan que debajo siempre hay una roca, o sea, debajo de este suelo hay una roca, ¿no? Una roca madre, una roca sólida donde se puede perforar y no se va a venir abajo, ¿no? Y por eso que los mineros también hacen socavones, etcétera, etcétera, ¿no? No necesitan tener tanto conocimiento de ingeniería, ¿no? Los mineros artesanales van a un cerro y comienzan a perforar, ¿no? Buscando la veta del oro. Y no se viene abajo, ¿no? Porque eso es roca, pues puede soportar esfuerzos, ¿entiendes? Es tanto la resistencia de esas rocas que incluso supera a la del concreto, ¿no? La resistencia del concreto a la compresión es de 210 kilos por centímetro cuadrado, en términos normales, ¿no? De las edificaciones, etc. Las rocas pueden ser hasta de 1000, ¿no? 1000 kilos por centímetro cuadrado, entonces tienen una resistencia bien fuerte. Entonces, ahora ya saben que la corteza terrestre está formado básicamente por rocas y solo una pequeña pátina, una pequeña plaquita encima, ¿no? De esas rocas, en la superficie se ha convertido en suelo por los fenómenos de interperismo, ¿no? Cambios de temperatura, lluvia, agua, los animales que caminan, nosotros mismos, ¿no? Nuestras construcciones, todo eso va modificando esas rocas y lo vamos convirtiendo en suelos, ¿entiendes? Pero es una pequeña partecita, ¿no? Una pequeña partecita, la comparación de, ¿no? Del de la roca que hay pues debajo, ¿no? Entonces ahora ya saben por qué podemos hacer túneles, ¿no? Por qué podemos hacer represas, porque debajo de los suelos que nosotros vemos hay siempre roca. O sea, si nosotros excaváramos lo suficientemente acá también, superficialmente habrá suelo, ¿no? Pero debajo hay rocas, ¿no? Hay roca, hay roca. Entonces, eso quería que entiendan, porque a veces no nos explican, pero no, ni en geología ni nada, solo nos dicen que hay 3 tipos de rocas, ¿no? ¿Rocas qué? Metamórficas, ¿qué más? Fuerte, fuerte, quiero escuchar. Metamórficas, sedimentarias, sí. E ígneas, ¿no? O volcánicas, ¿no? Nosotros a las sedimentarias le llamamos suelos, pues, ¿no? No le llamamos roca, pero en geología a esas sedimentarias le llaman rocas. Ingeniería civil, a las rocas sedimentarias normalmente nosotros le llamamos suelos, son suelos, ¿no? Arcillas, piedra, grava, etcétera, etcétera. Muy bien, una vez que ya saben qué es roca y de que gran parte de la corteza terrestre está compuesta de roca, ¿no? Es más, como comentario, ¿no? En algunos lugares, acá en Huamanga, podemos ver la roca directamente. ¿Dónde ustedes han visto roca así, al aire, superficialmente, directamente? En San Juan, ¿no? En San Juan Bautista ustedes pueden ver de que ahí está la roca, ¿no? No hay suelo, ¿no? Directamente está la roca afuera.
Igual en el río Alameda, ustedes vean, si ven, por ejemplo, debajo del puente San Sebastián, es roca, ¿no? Es roca, el agua lo está modelando ahí a las rocas, ¿no? Pero es roca, entonces, todo es roca. Y acá, como les digo, donde hay suelo también, si perfora, van a encontrar roca. Y la roca tiene otro tratamiento, ¿no? A veces nosotros en el suelo pues le ponemos unas zapatas grandazas para nuestras edificaciones, pero si es roca, ya de repente no necesitamos zapatas, de repente directamente podemos poner las columnas, ¿no? Hacemos un huequito del tamaño de la columna y directamente lo podemos clavar ahí, porque la roca, pues, o sea, eh, si hay un terremoto, por ejemplo, la roca se moverá como un cuerpo sólido, pues, ¿no? Si algo está ahí como cuerpo sólido, se moverá todo como cuerpo sólido. En cambio, con los suelos no pasa eso, pues, ¿no? El suelo es un material que les digo que se puede disgregar fácilmente, ¿no? Hay una fuerza y eso como mazamorra después se mueve, ¿no? Y algo que está pesante encima de la mazamorra se va a hundir, va a fallar, ¿no? Pero si roca, un concreto sobre roca no le pasa. Por eso, una cosa es edificar en suelos y otra es en roca, ¿no? Pero a veces se comete ese error de estar edificando en rocas como si fuera en suelo. Las rocas, en rocas, si ustedes van a edificar, no necesitan pues estar haciendo zapatos, estar profundizando la perforación, etcétera, etcétera. Pero sin embargo se ve esos errores, ¿no? Gente que no sabe, pues, ¿no? La roca es más resistente que el concreto, por si acaso. Probablemente, ¿no? Probablemente, si la roca no está fracturada, tiene mayor resistencia. Los suelos tienen una resistencia mecánica más o menos de hasta 5 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, ¿no? Las rocas normalmente tienen 10 veces más que eso, ¿no? O sea, de 10 veces para arriba, ¿no? Desde 50 kilos por centímetro cuadrado hasta de repente 1000, ¿no? 1000 kilos por centímetro cuadrado. Una roca sana tiene esas resistencias normalmente. Entonces, ¿qué zapata? Pues necesita, si es sobre roca, ¿no? ¿Entiendes? O sea, el esfuerzo que le transmite, por ejemplo, una columna, el área de la misma columna, esa roca lo va a soportar sin ningún problema. No ponemos zapatas porque los suelos soportan un esfuerzo menor, ¿no? Su capacidad portante es pequeña. Entonces necesitamos un área bien grande para que nuestra construcción no se hunda, pues, ¿no? Para que no haya asentamientos. Por eso es. Entonces, ¿por qué estudiamos nosotros rocas en materiales de construcción? Porque las rocas son fundamentales para nosotros, ¿no? Todas las edificaciones, nuestras construcciones están hechas de concreto, ¿no? Básicamente. Y en el concreto nosotros usamos pues ese material, ¿no? La piedra chancada, la arena, ¿no? Que son materiales esenciales, ¿no? Son insumos para la fabricación del concreto. Esas son rocas, pues, ¿no? Entonces tenemos que saber las propiedades de esas rocas. Y en algunos casos también utilizamos las rocas como material para ¿no? De acabado, ¿no? Se han visto acabados en piedra, ¿no? O incluso las lajas famosas para las veredas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, también podemos utilizar las rocas para acabados, o en construcciones que son antiguas, tipo iglesias y todo eso, hay que utilizar las rocas, ¿no? Ese es el material primordial. Entonces, para nosotros es fundamental, pero más que todo porque se usa como insumo para el concreto. De la piedra chancada, la arena, son rocas, solo que son de un tamaño menor, ¿no? Nosotros le llamamos piedra chancada, etcétera, pero de hecho son rocas, ¿no? Son de menor tamaño, pero son rocas, ¿no? Todo, a las piedras que ustedes lo conocen como piedras, todos esos son rocas, técnicamente hablando, ¿entienden? ¿No? Entonces, pasemos a las definiciones. En lo que vamos a ver, consideramos, ¿no? De que el peso, el aire, vamos a decir, ¿no? O el elemento gaseoso que están en las rocas, no tiene peso, ¿entiendes? Tiene un volumen, pero no tiene peso, ¿no? Igual en mecánica de suelos también se considera así, ¿no? De que el aire, la parte gaseosa del suelo, tiene un volumen, pero no tiene peso, con fines prácticos. Igual
en materiales de construcción vamos a considerar eso, ¿no? De que las rocas tienen aire atrapado en su constitución, sin embargo, ocupan un volumen, pero no tienen peso, ¿no? Entonces, eso es. Imagínense ahora de que nosotros tallamos una roca en forma así, paralelepipédica, ¿no? En forma rectangular. Vamos a tallar, tomamos una muestra de una roca y lo tallamos, ¿no? Bonito, en forma paralelepipédica. El volumen de esa roca, como es en forma paralelepipédica, ¿de cuánto será? Si sus lados son A, B y C. Será pues A por B por C, ¿no? A por B por C, ese sería el volumen. A eso nosotros le vamos a llamar volumen aparente. O sea, miren, las rocas son de forma irregular, ¿no? Son de forma irregular. Solo con fines didácticos estamos viendo de que podemos tallar una roca de esta manera prismática. Y como ven, esta roca está compuesto de un material sólido, ¿no? La propia roca, ¿no? Y también de un material gaseoso. Ese material gaseoso, que normalmente es aire, ¿no? Aire, es aire que está atrapado, o sea, que está dentro de la roca, que no tiene contacto con el exterior. Y hay otros pequeños huequitos, vamos a decir, que sí tienen contacto con el exterior, ¿no? Entonces, las rocas están compuestas de eso, o sea, tienen un material sólido y un material gaseoso. Muy bien. El material sólido es el propio sólido, la propia roca, y el material gaseoso normalmente es aire. Ese aire tiene dos componentes, uno que es aire inaccesible, le llama el autor huecos inaccesibles, que es un volumen de aire, ¿no? Tiene un volumen, pero no tiene peso. Estamos poniendo esa hipótesis. De hecho, todo tiene peso, ¿no? Pero es tan insignificante que lo consideramos como cero. Entonces, los volúmenes inaccesibles son aire atrapado que está dentro de la roca. O sea, la roca los rodea y no podemos tener acceso, ¿no? Esos huecos inaccesibles no tienen contacto con el exterior. Pero hay otro grupo de huequitos, vamos a decir, que están en la cara, en la superficie de la roca, que tiene contacto, ¿no? Que tiene contacto con el exterior. A eso le vamos a llamar huecos accesibles, ¿no? Huecos accesibles, ¿no? Entonces, recapitulando, dice, volumen aparente, volumen de agua, dice, desplazado por la roca, supuesta recubierta de una membrana impermeable infinitamente fina, es igual a A por B por C, ¿no? ¿Qué estás diciendo? Volumen de agua desplazado por la roca. Quiero que entiendan eso. Si ustedes se recuerdan el principio de Arquímedes, ¿no? Si ustedes tienen un recipiente lleno de un líquido, ¿no? Un líquido al ras y con vamos a decir, con un piquito para que todo exceso de agua pueda salir. Cuando ustedes ponen un sólido, ¿no? Dentro del agua, el agua va a rebasar, ¿no? Por ese piquito va a salir, ¿no? Y el volumen de ese sólido va a ser igual al volumen de agua desplazado, ¿no? Ese es el principio de Arquímedes. Igual pasa acá, ¿no? La roca es un sólido, sin embargo no es un sólido pulido, ¿no? Como si fuera oro. Es un sólido que tiene irregularidades, o sea, que tiene, ¿no? Que tiene aire o huecos abiertos y huecos inaccesibles, ¿no? Entonces, imaginémonos cómo calcularíamos nosotros el volumen de una roca. Las rocas, como les digo, generalmente tienen un volumen, una forma irregular. ¿Cómo calcularíamos el volumen de una roca? Podemos hacer eso, ¿no? Podemos recubrirlo con una película, ¿no? Una película bien delgada, como un látex, ¿no? Lo recubrimos así y eso lo sumergimos pues en un líquido, ¿no? Como es irregular, pero esa roca recubierta con ese látex va a desplazar una cantidad de agua, ¿no? Entonces, midiendo el volumen del agua, conocemos el volumen de la roca, ¿entiendes? Entonces, y si la roca tiene esta forma paralelipédica, ese volumen será A por B por C.
A eso le llamamos volumen aparente. Ese volumen aparente, como ven acá, está compuesto del volumen de la roca sólida, ¿no? De la roca en sí, más el volumen de los huecos inaccesibles, más el volumen de los huecos accesibles, ¿no? Porque imaginen, lo hemos tapado. La roca está envuelta en una película bien delgadita, también tapa los huecos accesibles, ¿no? Y eso lo sumergimos en un líquido, entonces el volumen que desplaza va a ser el volumen aparente. Se llama volumen aparente eso, porque contiene los volúmenes de la parte gaseosa, ¿no? De los huecos inaccesibles y de los huecos accesibles. Dice H sub A. H sub A, huecos accesibles, ¿no? Que es un volumen de huecos accesibles. También llamado abierto, dice. Son los que están en comunicación con el aire exterior de la roca. Esto, ¿no? Que decíamos esto. Este volumencito, H sub A. Huecos inaccesibles, también llamados cerrados, son los que no están en comunicación con el exterior de la roca. Esto, ¿no? Lo que está dentro de la roca. También, como terminología, a veces algunos autores llaman a los huecos, también le llaman poros, ¿no? Podemos hablar también de poros. Entonces, la cantidad o el volumen de los huecos, vamos a decir, el volumen de la parte gaseosa de esa roca, es la suma de los huecos accesibles más los huecos inaccesibles, ¿no? Los huecos inaccesibles. Entonces, si este es el volumen aparente, habrá pues un volumen real, ¿no? B sub R. El volumen real es simplemente el volumen que ocupa la roca, ¿no? Sin contar con el aire que encierre. Entonces, es el volumen aparente menos el volumen de los huecos accesibles menos el volumen de los huecos inaccesibles. O sea, el volumen real es B menos el volumen de los huecos. Y es la parte esta churada, la parte que está churada. Ese es el volumen real de las rocas. Dice, una vez comprendidas las definiciones anteriores, podemos hallar las densidades, compacidad y porosidades, sin más que aplicar el concepto intuitivo que de ella tenemos. ¿Alguna pregunta? Si tienen alguna duda, pueden decirlo con confianza, ¿no? ¿Tienen alguna duda o no? No continúo nomás. Pregunten con confianza. Estamos en confianza, yo no me voy a molestar. Al contrario, de repente me estoy saltando algo o no he explicado algo y ustedes están dudando, ¿no? La idea es que de cada clase salgan ya pues aprendiendo y sin dudas, ¿no? Entonces, hablemos de densidades, ¿no? La densidad depende de los autores. Nosotros a veces hablamos de densidad como la masa sobre el volumen, ¿no? Y hablamos de peso específico como el peso sobre el volumen, ¿no? Más o menos así. Pero bueno, este autor llama densidad peso sobre el volumen, pero si ustedes quieren, eso es masa por G sobre el volumen, ¿no? Masa por la gravedad sobre el volumen. A veces otros autores le llaman a la densidad solo a la masa sobre el volumen. Podemos también abocarnos, eso no puede ser problema para nosotros, ¿no? Entonces, por tanto, dependiendo de que si el volumen es el volumen real o el volumen aparente, vamos a tener la densidad aparente de sub A, que es igual al peso sobre el volumen aparente, ¿no? Al peso P entre A por B por C, es igual al peso P entre B, ¿no? O sea, suponiendo que la roca esa tenga un peso P, pues, ¿no? Y la densidad real será el peso de esa roca o el peso de la probeta entre el volumen real, que es P entre B, el volumen aparente, menos H, que es el total de los huecos. O sea, que lo podemos escribir así. P entre volumen aparente menos H sub A menos H sub I. Ya tenemos dos definiciones de densidad aparente y de densidad real. Otra definición, compacidad, ¿no? Compacidad, con C.
es igual al volumen real entre el volumen aparente, ¿no? Más o menos nos daría la proporción, ¿no?, del material sólido en una muestra de roca, ¿no? Que es igual al volumen real, es B menos H, pues, ¿no? Entre el volumen aparente, que es B. Muy bien. B menos H entre B, esa es la definición de compacidad. Si multiplicamos ahora numerador y denominador por P, tendríamos esto, ¿no? Esto puedo pasarlo a extremos por medios, ¿no? Quedaría esto, ¿no? P entre B, P entre B, entre P entre B menos H. Pero P entre B, y hemos visto, es la densidad aparente, y P entre B menos H es la densidad real, ¿no? Densidad aparente entre la densidad real. O sea, la compacidad puede calcularse o bien directamente B, el volumen aparente menos H, todo eso sobre B, sobre el volumen aparente, o si conocemos las densidades, la densidad aparente entre la densidad real, ¿no? Esas son definiciones, ¿ya? O sea, ahí no hay discusión, estamos definiendo las cosas para hablar el mismo lenguaje, ¿no? Una definición se pone de antemano entre todos los miembros de una comunidad para hablar el mismo lenguaje, ¿no? Para que no haya contradicciones ni haya discusiones absurdas, ¿no? No, densidad para mí es esto, no, no, para mí es esto, no, todos tenemos que estar de acuerdo. Son definiciones en que no hay discusión. Porosidades. Antes de definirlas, digamos que en cualquier tipo de problema, cuando aparezca la palabra absoluta, hemos de hacer intervenir los huecos totales, o sea, los accesibles e inaccesibles. Y cuando aparezca la palabra relativo, se considerarán únicamente los huecos accesibles. O sea, en las porosidades también puede haber una porosidad absoluta y una porosidad relativa, ¿no? Cuando hablamos de porosidad absoluta, todos los huecos totales tienen que intervenir. Cuando hablamos de porosidad relativa, solo los huecos accesibles van a intervenir. Entonces, ¿cómo se define la porosidad? Se define como el volumen de huecos, ¿no?, entre el volumen aparente. Esa definición es, pues, miren, ambos son ¿no? El volumen de huecos es muy variable y el volumen aparente también, ¿no? Entonces, ¿cómo se define la porosidad absoluta? Volumen de huecos sería el volumen de huecos total, porque estamos hablando de porosidad absoluta, intervienen tanto los accesibles e inaccesibles. Entonces sería H entre B, ¿no? H sub A más H sub I entre B. Que también puede escribirse así, ¿no? Porosidad absoluta es igual a H entre B. En el numerador puedo sumar y restar el volumen aparente, ¿no? Y luego B entre B sub, ¿no? Menos, cambio los signos acá, sería B menos H entre B. Pero B menos H entre B, esto es la compacidad, ¿no? Entonces la porosidad absoluta puede también calcularse como 1 menos la compacidad. Y si hablamos de la porosidad relativa, solo ingresa, pues, en el volumen de huecos, solo el volumen de los huecos accesibles, ¿no? La porosidad relativa es H sub A entre B, ¿no? Eh, Aquí hay algunas notas. Dice, la porosidad puede también referirse al volumen real, incluso al relativo, ¿no? En este caso emplearíamos la fórmula así, ¿no? Porosidad referida al volumen real, volumen de huecos entre el volumen real. Entonces también podríamos hablar porosidad referida al volumen real absoluto, ¿no? Entonces el volumen de huecos sería el volumen de huecos accesibles más el volumen de huecos inaccesibles, ¿no? Y si hablamos de la porosidad, ¿no?, referida al volumen real, pero relativo, sería el volumen de los huecos accesibles, ¿no?, entre el volumen real. ¿Alguien ha hecho algo ahí? No hay nadie más.
quedarme en la llamada. No hay nadie. No hay problema, estamos grabando. Estamos en vivo, pero estamos grabando por si acaso. Otra nota, todas las fórmulas anteriores dan la porosidad en tanto por uno, ¿no? O sea, es una relación. Para expresarlo en tanto por ciento basta multiplicar por 100 al resultado, ¿no? Muy bien. Ya hemos hablado nuestras definiciones, ¿no? De la densidad, la compacidad y las porosidades. Y ahora veamos cómo calculamos, pues, ¿no? Porque acá necesitamos conocer, por ejemplo, para la porosidad relativa, necesitamos calcular H sub A, ¿no? O incluso el volumen aparente de la roca. Ya hemos dicho, ¿no? Las rocas no tienen forma paralelipédica, ¿no? Tienen una forma irregular. Entonces, nosotros para calcular esos diferentes tipos de volúmenes, o incluso el peso, ¿no? Por ejemplo, para la densidad necesitamos calcular P, ¿no? ¿Cómo calculamos el peso de la roca, no? Entonces, hay procedimientos, por si acaso, o sea, no es cualquier cosa, ¿no? A ver, veamos. Miren, dice, si se sumerge, acá tenemos una balanza, dice, si se sumerge en agua la proeta, o sea, la roca, ¿no? Y secada su superficie con un trapo se pesa al aire, tenemos que si llamamos 1 a la densidad del agua, H sub A al volumen de los huecos abiertos, ¿no? Y P el peso seco, tenemos que este P sub 1 en esta balanza va a ser igual al peso de la roca, del peso de la roca seca, más el volumen de los huecos accesibles por 1, ¿no? Pero normalmente modifiquen esto ustedes la fórmula, pónganlo P sub 1 igual a P más H sub A por el peso específico del líquido, ¿entiendes? Porque normalmente acá le está considerando a la densidad del agua como 1, ¿no? Pero si utilizan otro tipo de líquido, ¿entienden? Entonces P sub 1 va a ser igual a P, ¿entienden? ¿O no entienden? Ya podemos poner esto. P sub 1 igual a P más H sub A del hueco por 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 el peso específico del líquido. ¿Ya? Entonces normalmente sería P sub 1 igual a P más H sub A por el peso específico del líquido. Muy bien, expliquemos este procedimiento para que quede. Miren, ¿cómo logramos de que si sumergimos, dice, a la roca en un recipiente, normalmente agua, ¿no? Lo sumergimos, de lo que está logrando, y luego lo secamos, dice, su superficie, ¿no? Vamos a ver de que los huecos abiertos se llenan con ese líquido, se llenan con agua, ¿no? Los huecos inaccesibles no se llenan, que no entran, ¿no? La roca lo está tapando, ¿entiendes? El material sólido la roca lo tapa. Entonces, pero ¿cómo se logra eso técnicamente? O sea, no es solo hacerlo cualquier cosa, ¿no? Entonces, a eso se llama, en tecnología del concreto, por lo menos, se llama superficie o saturado o estado de la roca, ¿no? Saturado superficialmente seco. Significa saturado, esa SSS significa saturado superficialmente seco. ¿Entiendes? ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se hace? ¿No? ¿Cómo debería de hacerse en el laboratorio? Tenemos un recipiente con líquido,
que normalmente es agua, ¿no? Pero puede ser cualquier otro líquido, ¿eh? Por si acaso. Por eso lo he cambiado la fórmula, ¿no? Una fórmula más general. Muy bien. Lo que se tiene es, pues, tenemos nuestra roca. La roca no tiene esta formita, pues, ¿no? Esta forma paralelipédica, ¿no? Tiene una forma irregular. Entonces, cogemos nuestra roca y lo que vamos a hacer es sumergirlo en ese líquido. Generalmente durante un día, ¿no? Hay que remojarlo durante un día. Y luego se saca la roca y con un trapo se lo seca, ¿entiendes? Entonces, a esa condición se le llama saturado superficialmente seco. Saturado, ¿por qué? Porque se supone que todos los huecos accesibles se han saturado de agua o de ese líquido, se han llenado, ¿no? Se han llenado, muy bien. Entonces, pero externamente la roca no tiene agua o líquido impregnado, porque lo hemos secado superficialmente, ¿no? Entonces, esa es la condición de saturado superficialmente seco. Si hacemos ese procedimiento y lo pesamos en una balanza, este P1 va a ser el peso de la roca seca, P, ¿no? El peso de la roca seca más H sub A, este volumen de los huecos accesibles, pero el peso de ese líquido será pues H sub A por su peso específico, ¿sí? Hay un volumen, el volumen, los huecos abiertos se han llenado de ese líquido, ¿no? Ese líquido tiene un peso específico de P sub L. Entonces el peso, P sub 1 será el peso de la roca sólida más H sub A por P sub L. Esa es una forma. ¿Para qué nos sirve esta formulita? Para poder calcular H sub A. Para poder calcular H sub A. O sea, podemos calcular, ¿no? ¿Cuánto es el volumen de huecos accesibles? ¿Cuánto en una roca determinada, en una roca cualquiera, en una probeta, podemos calcular ese volumen de huecos accesibles? Mm. Entonces, para eso nos sirve. Pero, sin embargo, ¿qué nos falta para poder calcular H sub A? P sub 1 se supone que lo podemos leer, pues, ¿no? De la máquina, de la balanza. ¿Qué nos falta calcular? P, ¿no? P, el peso seco. Y el peso seco no es también una cosa cualquiera, ¿no? O sea, ¿cómo calculamos el peso seco? Suponiendo que ustedes vienen, ¿no? Encuentran una roca, está soleado el ambiente y ustedes lo pesan, ¿no? Esa roca tendrá un peso. Muy bien. Otra persona viene otro día en un clima nublado o medio lluvioso, también pesa la misma roca, va a encontrar otra cantidad, ¿no? Otro peso, ¿entiendes? Y de repente ambos digan, no, está seco, ¿no? Es una roca seca, aparentemente, ¿no? Sin embargo, ustedes deben de saber de que en el medio ambiente hay humedad, pues, ¿no? Hay humedad. Y los pesos que han medido en diferentes condiciones ambientales van a ser diferentes. Entonces, nosotros en mecánica de suelos, ¿no? En mecánica de rocas, ¿no? Como ingenieros, como científicos, hemos definido, pues, ¿no? ¿A qué llamamos peso seco? ¿No? Hay un procedimiento también. Entonces, nosotros agarramos la roca, lo llevamos a un horno, ¿no? A una temperatura constante de 100 grados, y ahí lo secamos a la roca. Y entonces, cuando el peso no varíe, o sea, sacamos la roca, lo medimos en la balanza, y cuando el peso ya no varíe, podemos decir de que la roca es seca. A eso le llamamos peso seco, ¿entiendes? O, alternativamente, pueden ustedes sacar la roca, llevar la roca al hornito a 100 grados de temperatura y
lo dejan ahí por 24 horas, ¿no? En un día en el horno. Entonces, pesan las rocas, eso sería su peso seco. ¿Por qué? Porque las rocas, ¿no? Las rocas naturalmente tienen agua, ¿no? Absorben agua. Estos huecos abiertos, ¿no? Que acá están saturados, pueden, ¿no? En condiciones naturales, a pesar de que no hay lluvia y está seco, pueden tener partículas de agua. O sea, esos huecos abiertos pueden estar parcialmente llenos, ¿no? O una partecita tener agua, ¿entiendes? Se ha absorbido. Es más, cuando nosotros, las rocas, cuando nosotros sumergimos una roca en un líquido, ¿no? Lo dejamos reposar durante 24 horas, las rocas, el agua se adhiere a la superficie de la propia roca, ¿no? Por eso, para tener esta condición de saturado superficialmente seco, nosotros agarramos un trapo seco y lo secamos. Pero si no lo secáramos, la roca va a tener más agua que incluso que el volumen de los huecos abiertos, ¿entiendes? O sea, va a tener exceso de agua. En el caso normal, estos huecos abiertos van a tener cierta cantidad de agua. Pero como nosotros queremos conocer, por definición, o sea, para que no haya contradicción entre uno y otro, uno ha medido el peso de la roca en un día lluvioso y otro lo ha medido en un día caluroso, no van a estar de acuerdo. Pero para que se elimine esa ambigüedad, nosotros llamamos peso seco cuando lo llevamos a la roca y lo secamos en un horno, ¿no? Durante 24 horas. Entonces ambos van a coincidir, van a decir que el peso de la roca es tal, ¿no? ¿Entiendes? Esa es la forma de que cómo se calcula en mecánica de suelos, en mecánica de rocas, el peso de los suelos o de las rocas, ¿entiendes? Se seca al horno. Y a eso le llamamos peso seco de la roca, ¿no? Peso seco. ¿Entiendes? Ahora sí está clarito. Ya podemos calcular el peso seco. Esto medimos directamente de la balanza y ¿no? Por diferencia podemos hallar H sub A. O sea, ya podemos calcular el volumen de los huecos accesibles, ¿no? Así experimentalmente. ¿Se dan cuenta? La roca es totalmente irregular, sus huecos accesibles o inaccesibles. Acá los huecos inaccesibles están como unas esferitas, ¿no? Sin embargo, no es pues así, ¿no? Es totalmente irregular. Acá también los huecos accesibles están representados como una cuña, pero los huecos accesibles también pues, son totalmente irregulares. ¿Sí? Pero con este procedimiento, como lo estoy explicando, ya podemos calcular el volumen de los huecos accesibles. Accesibles. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda o está claro? Ahora, si no tienen dudas, seguimos. Ahora vamos a utilizar el principio de Arquímedes, ¿no? El principio de Arquímedes. Miren, dice, si la probeta se pesa sumergida en la balanza hidrostática, aplicamos el principio de Arquímedes. Tenemos que, si uno es la densidad del agua, P el peso seco, H sub A, el volumen de los huecos abiertos, y B el volumen aparente, entonces dice que este P sub 2 va a ser igual al peso de la roca seca menos, ¿no? Habrá paréntesis, volumen aparente menos H sub A por 1. Podemos mejorarlo a esa definición. Podemos decir de que P sub 2 es igual a P menos volumen aparente menos H sub A por el peso específico del líquido, ¿no? Esa sería la fórmula más general. Muy bien, ¿cómo es esto? Cuando nosotros sumergimos una roca, ¿no? En un recipiente conteniendo un líquido, lo que pasa, ¿no? Y eso lo habrán hecho en física, en estática, ¿no? ¿Qué fuerzas actuarían acá?
el peso de la roca y luego un empuje que está en sentido contrario, ¿no? Más o menos, eso sería. Y eso es lo que va a medir la balanza, pues, ¿no? ¿No? Eso es lo que va a medir la balanza. Muy bien. Entonces, el peso de la roca, ya sabemos, es el peso P, peso de la roca, menos el empuje. Pero el empuje es igual a ¿qué? Al peso del volumen de líquido desplazado por el sólido, ¿sí o no? Pero el peso del volumen de líquido desplazado por el sólido es igual a ¿qué? ¿Cuál es el volumen desplazado por el sólido en primer lugar? Sería el volumen aparente, ¿no? El volumen aparente de la roca menos el H sub A, ¿no? ¿Por qué? Porque el líquido va a entrar en los huecos accesibles, ¿entienden? Y lo único que desplaza justamente es el volumen aparente menos H sub A. O sea, si esto fuera al ras, estuviera enlazado, y ustedes lo ponen con cuidado a la roca, ¿no? Un volumen va a rebasar por acá, ¿no? Ese volumen que rebasa va a ser el volumen total de la roca menos H sub A, porque H sub A no va a salir, ¿no? El agua o el líquido va a entrar, va a llenar en el H sub A. Solo la diferencia va a desplazarse. Ese volumen desplazado es el volumen aparente menos H sub A. Y el empuje, entonces es B menos H sub A por la densidad del líquido, ¿no? Esa es la fuerza del empuje. Entonces P sub 2 va a marcar eso. P, el peso de la roca, ¿no? Menos el empuje. Y el empuje es el volumen de líquido desplazado, B menos H sub A, por el peso específico del líquido, ¿no? Listo, ya está. ¿Y para qué nos sirve esa fórmula? ¿Qué calcularíamos con eso? ¿Ah? Ya conocemos H sub A, ¿no? Por el primer procedimiento ya conocemos H sub A. ¿Qué calcularíamos con eso? El volumen aparente, el peso, ya también ya sabemos, ya, ¿no? Ya sabemos calcular el peso seco. ¿Qué calcularíamos? El volumen aparente, ¿no? El volumen aparente. Ya darse cuenta, pues, de que las rocas no tienen forma geométrica perfecta, ¿no? Las rocas totalmente irregulares, pero a través de este principio podemos calcular el volumen aparente de cualquier roca, de cualquier forma, ¿no? Simplemente lo sumergimos en un recipiente, aplicamos el principio de Arquímedes y podemos calcular el volumen aparente, porque se supone que conocemos H sub A, conocemos también el peso, ¿no? El peso seco de la roca, y por supuesto conocemos la densidad de líquido, ¿no? Con el que estamos trabajando. Ya se supone que eso ya nos ha dado alguien, ¿no? Esa información. O nosotros mismos podemos calcular la densidad de líquido, ¿no? O el peso específico de líquido, se supone. Entonces ya tenemos el volumen aparente, también ya tenemos el volumen de los huecos accesibles. Nos faltaría calcular solo el volumen de los huecos inaccesibles, ¿no? Perfecto. Acá dice 3. Como siempre, si tienen alguna duda pueden preguntar, ¿no? 3 dice, un picnómetro es un recipiente de vidrio debidamente graduado de forma que, por diferencia de alturas, puede saberse el volumen de un cuerpo que se sumerge en el líquido. Agua generalmente que contiene, ¿no? Esquemáticamente lo tenemos así. Entonces un picnómetro es un envase de vidrio que está graduado, ¿no? Que está graduado. Tiene un líquido ahí y si nosotros, por ejemplo, ponemos una roca, o sumergimos una roca, ese volumen que ocupa la roca, ¿no? Va a aumentar pues la altura, ¿no? En el picnómetro del líquido. Por diferencia podemos conocer el volumen. Pero ese volumen, como ven, no es el volumen aparente, ¿no? Es el volumen aparente menos H sub A, porque porque el líquido entra, pues, ¿no? Se supone que entra a los huecos accesibles, ¿no? Entonces el volumen desplazado simplemente va a ser B menos H sub A, ¿no? El volumen aparente menos H sub A. No necesitan tener un picnómetro, por si acaso, ¿no?
No necesitan tener un pignómetro, basta un recipiente que tenga su piquito, ¿no? Lo llenan a ras, ¿no? Y acá pueden tener un recipiente, pues, ¿no? Cuando ustedes ponen la roca, cuando ustedes ponen la roca, ¿no? El volumen desplazado, ¿no? El volumen que va a salir va a ser justamente esto, B menos H sub A, ¿no? El volumen aparente menos H sub A. ¿Por qué no sale todo el volumen aparente? Porque el volumen de los huecos accesibles va a llenarse acá mismo, ¿no? No va a salir ese volumen, ¿no? No se va a desplazar. El líquido ocupa ese volumen ahí dentro de la roca. Pues no sale. Lo que sale simplemente es B menos H sub A. Y ese líquido, ustedes lo pueden medir, pero ¿no? En un matracito, no sé cómo lo pueden medir. ¿Entienden? Esa es la forma de determinar el volumen, el volumen de cualquier cosa, ¿no? De cualquier sólido. ¿Qué más dice? Si el pignómetro, bueno, esas son cosas. Si el pignómetro no está graduado, lo que es frecuente, la diferencia de alturas, es decir, el volumen desplazado puede hallarse pesando el pignómetro con la muestra. O sea, pesan el pignómetro vacío con la muestra de la roca, ¿no? Y luego el pignómetro con la muestra lleno de agua hasta el enlace, ¿no? Del pignómetro más la muestra y el agua hasta el enlace, ¿no? Es muy útil, dice, para hallar B menos H, o sea, el volumen aparente menos H sub A, y B menos H sub A menos H sub I, pulverizando la muestra. O sea, ya por los procedimientos anteriores hemos podido calcular B, el volumen aparente, también hemos podido calcular H sub A, y ahora podemos calcular B menos H sub A menos H sub I, ¿no? O sea, podemos calcular H sub I. ¿Cómo? La roca, la roca, para destruir a los huecos inaccesibles, ¿no? Para que desaparezcan los huecos inaccesibles, lo que hacemos es triturar a la roca. Lo trituramos y lo convertimos, ¿no? En polvillo, ¿no? Entonces ya está en polvo de roca, entonces ya no hay huecos inaccesibles, ¿no? Entonces ese polvillo de roca lo podemos poner, pues, ¿no? En, en un líquido envasado igualito que acá, ¿no? El polvillo, eso se representa así, más abajo se ve, pero podemos ponerlo así. Ahí está el pignómetro llenito de agua, ¿no? Entonces nosotros pulverizamos la roca y lo echamos pues acá, ¿no? ¿No? Echamos. ¿Cuál es el volumen que se va a desplazar? ¿Qué volumen va a salir cuando echamos el polvo de roca? El volumen real, ¿no? El volumen de la roca, pues, ¿sí o no? Solo el volumen de la roca, porque ya no hay huecos inaccesibles. Al pulverizarlo hemos eliminado los huecos inaccesibles. Nos queda solamente el volumen de la roca, que es, o el volumen real, ¿no? Que es B menos H sub A menos H sub I. ¿Entiendes? Podemos calcular eso, ¿no? Dice, con los conocimientos ya adquiridos podemos resolver los problemas del 1 al 6. A la vista de los problemas anteriores podemos dar la norma a seguir para la solución de los problemas. Muy bien, si ustedes han entendido ya bien estos conceptos, han entendido el procedimiento, ¿no? Ya podemos resolver problemas. Pero como estoy un poco afónico, ahí nos quedaremos, ¿ya? A la próxima. Ahí nos quedaremos. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Alguna duda o nada? A ver, voy a verme cómo estoy.
Hola, jóvenes. Estoy un poco mal. Nos vemos.